Censo Agropecuario Nacional se realizó en el año 2018, arrancó en septiembre, terminó en diciembre y se extendió en sus últimas derivaciones hasta marzo del 2019. Fue un esfuerzo en el que participaron aproximadamente 3.600 personas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Cabe destacar que el censo fue una actualización de un último censo que había sido desarrollado en el año 2002, hubo un intento fallido en el 2008 y no escapa que los resultados del 2018 respecto al 2002 marcan un agro totalmente distinto. En sí el operativo relevó 206 millones de hectáreas, lo cual es inédito en la Argentina, con una tasa de respuesta extremadamente alta. Solamente menos del 0,5% de los productores no se avinieron a contestar, con lo cual tenemos la mejor radiografía de lo que podríamos llamar el complejo agropecuario argentino. Esto implicó la visita de alrededor de 258.000 explotaciones agropecuarias y una cobertura prácticamente de todo el territorio nacional de corte agrícola, de corte ganadero, incluido forestal, y también en términos de lo que podríamos llamar la incipiente industrialización del agro. El primer capítulo del censo es el perfil del productor o del decisor agropecuario, y ahí encontramos cosas muy interesantes. Encontramos cosas tales como una edad que está por debajo de los 60 años en promedio, lo cual comparativamente a nivel internacional ubica a la producción agropecuaria dentro de las denominadas explotaciones jóvenes, lo cual es un dato alentador en vista a los eventuales futuros cambios de paradigma vigentes en el agro. Lo segundo es un agro que en términos de explotación agropecuaria en sí tiene aproximadamente unas 40.000 mujeres en los puestos decisorios sobre 251.000 explotaciones agropecuarias, que pone una nota de color por el lado de lo que son las inquietudes de género. Aproximadamente, y después lo miramos bien con las cifras concretas, un tercio tiene secundaria completa o universitario o posgrados, lo cual va dando un perfil. Si le sumamos además el uso de planillas Excel y otros instrumentos de administración relativamente avanzados, diríamos un agro que en ese sentido va camino a una profesionalización importante. La segunda parte del censo o el segundo capítulo es en qué se usa la tierra. De las 206 millones de hectáreas relevadas, hay 158 millones aproximadamente dedicadas a lo que podríamos llamar la explotación agropecuaria y forestal, más la industria y bioenergía que están incluidas adentro. El resto son propiedades de uso comunitario o lagunas o propiedades inexplotadas. Quiero llamar la atención ahí sobre un dato particular de referencia respecto al 2002. Hay menos hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria, dado que en las provincias sureñas, particularmente Santa Cruz, Chubut y un pedacito de La Pampa, lo que tenemos es una retracción en las hectáreas dedicadas a las explotaciones ganaderas por cierre de explotaciones ovinas que, dada la magnitud territorial que tienen esas explotaciones, implican una caída en la superficie un tanto importante. El tercer capítulo se refirió a los cultivos, y ahí de vuelta aparece un dato que es tremendamente importante, que seguramente a medida que se vayan publicando los datos dará pie a análisis mucho más profundos. Estas son interpretaciones tentativas en ese sentido, y me refiero a lo siguiente: cuando uno toma los cultivos anuales, estamos relevando alrededor de 35 o 37 millones de hectáreas, correspondiente a una veintena de cultivos anuales. Respecto al 2002, eso implica una muy levísima variación, pero no escapa al oyente de que entre el 2002 y el 2018 ha habido un salto en producción notable. Quiere decir que se ha intensificado y tecnificado con elevados índices de productividad en 18 años lo que conocemos como el corazón del campo argentino.
cuarto capítulo son las ganaderías, y no escapa que las ganaderías son centrales al caso argentino. Allí la gran novedad es que no solo entran a tallar la ganadería bovina, ovina y equina, sino que también hemos relevado la ganadería aviar y porcina, la ganadería aviar con algunos resultados muy sorprendentes, la importancia que tiene el fenómeno en las provincias norteñas, que dicho sea de paso, del capítulo 2 sale que tanto San Luis como algunas provincias del Noanea se han vuelto maiceras de segunda generación de maíz tardío, y dado que están lejos del puerto, y esa es una interpretación personal ya de los datos, se empieza a transformar en pollo o en cerdo o en aves o en huevos directamente sin llegar al puerto como maíz terminado o como soja terminada. Digo, el cuarto capítulo, que son las ganaderías, tiene además un subcapítulo que va a ser muy interesante cuando estén publicados los datos, referido a lo que son las genéticas. La cantidad de cabañas de producción bovina para leche o para carne implica un negocio de genética donde la Argentina es relevante mundialmente. La parte 5, lo que relevó, y con muy buen criterio, porque eso va a permitir después ajustar bien los cálculos de cuentas nacionales, son los equipamientos que están incluidos en las explotaciones agropecuarias, y eso hace tanto a tractores, etcétera, etcétera, como a otras instalaciones donde se producen las primeras transformaciones industriales adentro de lo que podríamos llamar la explotación agropecuaria. Se ha relevado allí todo el tema de energía. Hay un 17% de explotaciones agropecuarias que generan su propia energía. La energía solar es en sí todo un tema. Las bioenergías están empezando a aflorar. Hay alrededor de 270 extrusoras que muelen granos adentro de las propias explotaciones agropecuarias y unas 560, 590 fábricas de alimento balanceado adentro de la propia explotación agropecuaria. El sexto punto es algo también sorprendente sobre un tema también crítico, que es ¿quién vive en el campo? Y ahí lo que hay es un relevamiento primero habitacional de cuántas viviendas hay y cuántas están desocupadas. Hay una buena cantidad de viviendas desocupadas en el campo, las famosas taperas, fruto de este modelo de descentralización productiva que está ocurriendo en las actividades basadas en el uso de la tierra. Pero el dato sustantivo es que de manera permanente o transitoria hay alrededor de 780.000 personas ocupadas en el campo, que es un dato realmente relevante. Quiero llamar la atención sobre un tema que es periférico al campo, pero que está relacionado íntimamente, que es la existencia de unos 31.000 contratistas de servicios agropecuarios. ¿Quiénes son los contratistas de servicios agropecuarios? Bueno, básicamente son empresas que tienen máquinas y no tienen tierras y son contratados por los distintos formatos de empresas agropecuarias para realizar tareas de implantación, mantenimiento, cosecha, seguimiento y acondicionamiento de grano, forestal, bovinos, olivícolas, etcétera, etcétera. O sea, es un campo que ha demostrado tener una complejidad mucho mayor de la que habitualmente teníamos con la última radiografía, que era la del año 2002. Creo que esto marca, para cerrar, lo que más llama la atención del campo, que es la fragmentación y la diversificación o los matices bajo una expresión que antes tenía alto grado de homogeneidad y que se ha vuelto altamente heterogéneo en perfiles de producción, en formas de organización y en tamaños y dinámicas de funcionamiento.